Entonces, en este video lo que vamos a retomar son ejercicios que están relacionados con el capítulo 2 del libro del profesor Gibeler, a quien le doy todos los créditos correspondientes, ¿sí? Siempre es importante, señores, que tengan en cuenta que si toman alguna gráfica o alguna cosa, los créditos de las gráficas, de los textos y las cosas que se están tomando se deben proporcionar. Bueno, en este capítulo 2 nosotros, en el video anterior, ¿qué fue lo que estuvimos revisando? Todos los conceptos a nivel muy general, que desde el punto de vista de la física, pues los conocíamos. Vamos a hacer unos ejemplos, pues para que nosotros podamos, digamos, recordar de manera adecuada esos conceptos. Voy a hacer este ejercicio y vamos a hacerlo. Muy bien. Dice que tenemos un ejercicio en el cual tenemos tres tipos de fuerzas. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante en esta parte. Es que a nivel de ingeniería, ingenieros, valga la redundancia, nosotros tenemos dos conceptos importantes que son temas en el plano, que le vamos a llamar temas coplanarios, y temas en el espacio. Los dos temas son importantes y tienen la misma validez dentro de la ingeniería, en mi caso y en mi rama de la ingeniería estructural. La geometría y la función de los vectores, muchachos, se aplica en muchas de las áreas, en topografía, en geotecnia, en hidráulica. Todo está relacionado con el tema vectorial. Entonces es importante de que el concepto y los temas que estamos trabajando en esto les quede muy claro, porque la verdad es el fundamento sobre el cual se desarrollaron muchas de las áreas. ¿Listo? La geometría vectorial. Entonces tengan en cuenta esto y cualquier pregunta pues me la van haciendo al final del video. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este ejercicio y qué es lo que nos propone? Lo que nos propone, nos está diciendo, es que determine la magnitud de la fuerza resultante. Recordemos, en este punto, que la magnitud de la fuerza resultante, en el caso coplanario, o sea, en el caso del plano, no es otra cosa que, llamémoslo así, la resultante de x al cuadrado más la resultante de y al cuadrado. Donde la resultante en x no es otra cosa que la sumatoria de todas las componentes de todas las fuerzas en x, y que la resultante en y no es otra cosa que la sumatoria, ¿sí?, de todas las componentes en y, la una en x y la otra en y. Estamos hablando de una magnitud, ingenieros, estamos hablando de una magnitud, y esa magnitud es un escalar, recuerden. Nosotros tenemos una magnitud, una dirección y un sentido. En ese caso, la resultante pues va a ser el escalar, y tenemos también que la tangente del ángulo. Profe, disculpe, yo sé que a usted no le gusta que lo interrumpan, pero es que no está presentando pantalla. Sí, ya, no se preocupen, qué pena con ustedes, les ofrezco disculpas, ya toca dejar el video así. Listo. Ahí está. ¿Listo? Por favor, retomo nuevamente. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Vamos a tomar este elemento, ¿sí? Donde la resultante nos dice que encontremos la resultante de este elemento no es otra cosa que la raíz cuadrada de la raíz de x al cuadrado más la raíz de y al cuadrado, donde cada una de estas es la componente del vector. Era lo que les estaba explicando en los minutos anteriores. La resultante de x no es otra cosa que la sumatoria, en este caso una sumatoria algebraica. ¿Por qué me refiero a una sumatoria algebraica? Porque realmente es la suma, ¿sí?, con su respectivo signo de cada una de las componentes que conforma, digámoslo así, el problema, y la resultante RY es la suma de cada una de las componentes en la Y, ¿sí?, con su respectivo signo. Su respectivo signo, es importante aclarar esto, ingenieros, porque es que cada una de estas fuerzas la podemos descomponer en un sistema cartesiano que podemos definir de antemano. En este caso, pues lo están definiendo
este sistema. Ahora bien, el ángulo no es otra cosa, ¿sí?, que la resultante en Y, perdón acá, la resultante en Y sobre la resultante en X. Por eso es que, muchachos, la clase que les debía, no se las pude subir porque 3 veces me equivoqué y no compartí. La ingeniera que me hizo la observación, muchas gracias. Por favor, siempre que empecemos a grabar y no esté compartiendo, háganme la aclaración, no importa que se interrumpa el video. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a obtener entonces cada una de las componentes. Vamos a revisar qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, para este primer vector, yo voy a tener pues una componente aquí y voy a tener una componente acá. Esta fuerza, voy a tener una componente aquí y voy a tener una componente aquí. Y para esta última fuerza, voy a pintarla a un lado, solamente voy a tener esta componente, ¿sí? Entonces, miren que nosotros, cuando vamos a encontrar las resultantes, en realidad lo que nosotros necesitamos es siempre definir, ¿sí?, un sentido que para nosotros en cierto orden de ideas es indiferente, pero que tenemos que siempre estar claros sobre cuál es el sentido que nosotros definimos. Entonces, ¿a qué me refiero? Nosotros siempre definimos que este es el sentido positivo en la dirección X y este es el sentido positivo en la dirección Y. Ahora bien, eso es un formalismo matemático, mis respetados ingenieros, que usted si quiere puede decir este es negativo y este es negativo y positivo, y finalmente las componentes es el que le define en qué lado del, digamos, en este caso de los cuadrantes, le queda la resultante real. Pero que usted quiera definir esto positivo y esto positivo y que siempre sea así, pues a nivel cartesiano, desde el punto de vista cartesiano y matemático, sí, porque René Descartes en sus discusiones y cuando hizo todas estas cosas, pues él definió que estos eran positivos y este positivo. Pero a nivel de ingeniería, que esto sea siempre positivo y positivo, no. Se puede definir esto negativo y negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, como usted lo quiera. ¿Listo? Lo importante es que desde el inicio, cuando está definiendo el problema, lo defina así, no hay problema. Lo defina como usted quiera, no hay problema. Bien, ¿qué tenemos? En ese orden de ideas podemos decir y podemos evidenciar lo siguiente. Veamos desde el punto de vista conceptual. Dejemos ese bendito cientificismo de empezar a echar números sin ni siquiera entender. Veamos qué es lo que pasa, porque a mí lo que me interesa son ingenieros que interpreten qué es lo que pasa. Esto me parece un ejercicio muy bonito porque es prácticamente la disposición de una cartela en una cercha. Ustedes del curso anterior, de este curso, perdón, de estática, miraremos más adelante que una cercha es una estructura en la cual nosotros lo que tendremos son elementos como estos donde tendremos fuerzas axiales. ¿Qué es una fuerza axial? Lo miraremos en detalle cuando revisemos el curso de resistencia el próximo semestre. ¿Sí? Es que una fuerza axial es una fuerza que va en el eje del elemento, en el eje, aquí, el eje del elemento. ¿Listo? El eje del elemento. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas fuerzas axiales, ¿sí? Unas fuerzas axiales que están entrando a este punto. Entonces, la idea es, hombre, ¿qué está sucediendo finalmente? ¿Esto está en equilibrio? O si esto no está en equilibrio, ¿qué va a suceder con este elemento? Es que usted, a nivel de ingeniería estructural, lo que usted le están diciendo es que sea determinista. ¿A qué va con el término determinista? A que usted diga qué es lo que va a pasar. Nosotros la física que trabajamos es una física determinística. Entendamos bien eso, muchachos, porque la física determinística es que supuestamente sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Cómo así, profesor? Mira, usted sabe que la posición de un vehículo es la velocidad por el tiempo. Si usted sabe que ese vehículo va a 30 kilómetros por hora, pues se supone que después de un tiempo de 1 hora está a 30 kilómetros. ¿Por qué?
porque 30 kilómetros por hora por una hora, pues me da 30 kilómetros. Eso es lo que se conoce como la física determinística. Eso es lo que nos enseñó el gran Sir Isaac Newton. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Lo que sucede es que nosotros vamos a un determinismo en el cual tenemos que entender qué es lo que pasa, a qué llegamos. Entonces empecemos a definir. Tenemos ahora sí un comportamiento de vectores, ¿sí? Digámoslo, que ya lo podemos manejar de una forma más fácil, de vectores coplanarios y que son colineales, o sea, que son paralelos. Sumar vectores paralelos, ¿sí? Es muy sencillo. Y sencillamente, valga la redundancia, tener en cuenta su magnitud y su sentido. No es más. Entonces, muy bien. Entonces, pues decimos, yo voy a tengo una condición de vectores paralelos en dos ejes. ¿Sí? En dos ejes. Tengo una condición de vectores paralelos en un eje X y en un eje Y. Entonces, pues lo único que tengo que hacer, ¿sí? Es sumar, pues cada uno de los elementos. Entonces yo he definido, este elemento tiene una condición, un sentido que va en la, valga la redundancia, en el sentido positivo que he definido, y este vector que va en un sentido también en el sentido positivo que he definido. O sea que estos tienen el mismo sentido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente sumar sus magnitudes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Llamémoslo aquí, este es, discúlpenme, esto va a ser la componente F3 en X, esto va a ser la componente F3 en Y. Esto es la componente F1 en X, esto es la componente F1 en Y. Y esto, definitivamente, es la componente F2 en Y. No tengo componente F2 en X. Pues muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer, digo, en este orden de ideas, es lo siguiente. Pues es sencillo. Usted lo único que tiene que hacer, disculpen, voy a eliminar este color para hacer todo en negro. Digo que la componente en X, la componente en X, la resultante en X, no es otra cosa que toda la suma vectorial y por lo tanto de magnitud, dirección y sentido de las componentes en X. Entonces, ¿qué tengo? Tengo F3 en X, que va positiva, y F1 en X. Y estos son positivos. ¿Cómo sería en Y? ¿Cómo sería en Y? ¿Cómo sería en Y? Sería este vector y este vector, que son paralelos al eje Y en el cual yo estoy considerando. Pues muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este tiene un sentido positivo, y este tiene un sentido negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Lo que puedo hacer, pues no es otra cosa que F3 en Y más F2 en Y más, perdón, menos F1 en Y. ¿Listo? En ese orden de ideas, ya sabemos, por una condición pitagórica, que la resultante la voy a expresar como el cuadrado de estos elementos. Respetados ingenieros, estamos en una geometría pitagórica, en una geometría, ¿sí? Riemanniana o en una geometría hiperbólica, esto no se cumple, porque esto es lo que se conoce como la métrica de un espacio. Entonces estamos en una condición pitagórica, entonces usted vea, ¿listo? Muchachos, yo les hablo de conceptos un poquito, digamos, si me permiten la palabra, adelantados, porque es que hay muchas cosas que ustedes tendrán que aprender en una geometría no pitagórica. No es porque yo sea físico o quiera ser presuntuoso con los conceptos, es porque en algunos temas, por ejemplo, una cáscara, un elemento como un domo. Un elemento como un domo es un elemento en el cual esto posiblemente, si son vectores en ese plano, ya no se le va a cumplir. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Siempre, claro que tenemos que tener muy bien definidos nuestros conceptos. Muy bien, en ese orden de ideas, ¿qué tenemos? Permítanme voy a hacer algo acá.
Permítanme algo rápido. Todavía no puedo manejar muy bien esto. Ya escribimos el ángulo acá. Entonces, vamos a escribir aquí cada una de las fuerzas y sus componentes. Empecemos con la fuerza F1. ¿Sí? ¿Cuáles son las componentes de F1? ¿Sí? F1 no es otra cosa que la magnitud de F1 por el coseno del ángulo. Perdón, voy a hacer F1. Fx no es otra cosa que la magnitud de la fuerza F1 por el coseno del ángulo, y Fy es igual a la magnitud de F1 por el seno del ángulo. ¿Sí? F2, su componente Fx, he llamado así. F2 en X no es otra cosa que la magnitud de F2 por el coseno del ángulo, y F2Y igual a F2 por el seno del ángulo. Y F3 no es otra cosa que F3, su componente es la magnitud por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. Muy bien. En ese orden de ideas, mis respetados ingenieros, pues es simplemente encontrar. Habíamos dicho en la clase inmediatamente anterior que muchas veces nos dan el ángulo o algunas veces nos dan esta notación. Pero esta notación es muy sencilla, es incluso más fácil que el ángulo, porque es simplemente, ¿sí?, definir quién es la magnitud. La tenemos, en este caso, 15, ¿sí? La magnitud la tenemos, en este caso, 15. 15, ¿sí? Por el coseno del ángulo. El ángulo es el que está formando aquí. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, me da 4/5. Esto no es otra cosa que 12, ¿sí? Bueno, en este caso, kilonewtons. ¿Listo? Kilonewtons, quiero que ese es otro concepto que quiero que vayan entendiendo, mis respetados ingenieros, aquí. Si ustedes dividen los kilonewtons entre 10, les da en toneladas. O sea, esta es una fuerza de 1.5 toneladas. 1.5 toneladas, ingenieros, es lo que pesa un vehículo pequeño. Entonces tengan en cuenta, porque muchachos, es claro que ustedes tienen que ir predimensionando las cosas. No es solamente que vean 15 kilonewtons, ¿qué será eso? Imagínense, aquí se está aplicando la fuerza del peso de un vehículo, de una camioneta, por ejemplo. Una camioneta de esas 4x4 pesa aproximadamente unos 2 toneladas. Aquí se está aplicando la fuerza como si se colgara aquí en este elemento un carro de esos. Y esto es 1.2 toneladas. F en Y sería 15 por el seno. ¿Quién es? El opuesto sobre la hipotenusa. 3/5. Esto me da 9 kilonewtons. Ahora sí, en este orden de ideas definamos su sentido. Este es positivo y esta es negativa. Muy bien. Correcto. Sigamos con el siguiente. La F2. F2 en X. En X no tiene componente. Esto es 0. F2 en Y solamente tiene componente en Y. O sea, esto es 20 por el seno de 90. Seno de 90 es 1. Esto es 20 kilonewtons. 0 kilonewtons. Listo. F3. F3. Veamos qué componentes tenemos. Que sería 15. También es 15, sí. 15. Por el seno, perdón, por el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. ¿Esto cuánto me da? Me da 4/5. Esto me da 12 kilonewtons. Muy bien. Y la otra. 15 por 3/5. Esto me da 9 kilonewtons. Y veamos los sentidos. Discúlpenme. Ofrezco disculpas en el anterior. ¿Este qué sentido tiene? Tiene sentido positivo. Miremos este.
Sentido positivo, sentido positivo. Aquí está. Pues nada. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuánto vale la componente en X y cuánto vale la componente en Y? Entonces nos dice que la componente en X no es otra cosa que la suma de las componentes en X. De 3, que vale ¿cuánto? Veamos. 3, fx3, que vale 12, y la 1, que vale 12, o sea que vale 24. Y esta es positiva y esta es positiva. Por eso en ese orden de ideas estos se suman. Esto me da 24 kilonewtons. Muy bien, 24 kilonewtons. Veamos ahora en Y. En Y me está diciendo 3 en Y, que vale 9, más 2 en Y vale 20, menos, bueno, aquí ya le coloqué el menos, ¿sí? 9, ya. Este 9 con este 9 se cancelan y solamente me queda este 20. Esto me da 20 kilonewtons. Pues nada, la resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 20 al cuadrado. La magnitud de la resultante sería 20 al cuadrado más 24 al cuadrado, la raíz de este elemento. Esto me da 31.24 kilonewtons. Ahora muy bien, sabemos que la tangente del ángulo no es otra cosa que la resultante en Y sobre la resultante en X. Esto me da 20 sobre 24. Entonces el ángulo no es otra cosa que el arcoseno de esta condición. Eso me da 39.80 grados. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Sí? Nosotros ya tenemos unos valores, ¿sí? Ya tenemos unos valores, tenemos unas condiciones, ¿listo? Ya tenemos unas condiciones. Entonces, el determinismo, la física, lo que nos lleva es a interpretar qué significa esto. Lo que significa, mi respetado ingeniero, es lo siguiente, que si usted tiene esta condición, permítanme, yo la traigo nuevamente acá, que si usted tiene esta condición, al aplicar estas fuerzas, la resultante de esto va a ser un elemento con una magnitud de 31.24 kilonewtons, ¿sí? Y un ángulo de 39.8. Permítanme un segundo. Entonces la vamos a dibujar. Ay, Dios mío. Aquí está. Muy bien. Lo que tenemos es este elemento, ¿sí? Y nos está diciendo, ¿sí?, que vamos a medir un ángulo de 39.8. Bueno, permítanme. Tengo que ser un poquito más riguroso aquí. Ahí. Discúlpenme un poco el pulso. Ya, uno mayor. O sea, son 39.40. O sea que yo tengo que marcar un elemento aproximadamente aquí. ¿Sí? Así. Listo. Muy bien. Ok. Y que su magnitud no es otra cosa que 31.4. Perdón, 31.24 kilonewtons. Y que este ángulo es 39.8. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esta condición es que si usted necesitara
usted necesitara contrarrestar el efecto de estos elementos, sería equivalente a contrarrestar el efecto de esta sola fuerza con esta magnitud y en esta dirección. Si quiere que exista equilibrio, y empecemos porque será el capítulo de los próximos videos, el equilibrio es aquel en el cual usted suma todo y todo le da cero. O sea, no hay resultante, perdón, la resultante tiene una magnitud de cero. O sea, usted tendría que, aquí, en este orden de ideas, colocar otra fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido diferente, de tal forma que esto venga y se anule. Eso es lo que siempre tenemos que interpretar. Ahora el determinismo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que supuestamente cuando se aplican estas fuerzas, la fuerza resultante que vamos a tener es ese elemento. Es importante de que tengan en cuenta todos estos conceptos porque estos conceptos nos llevan a entender el comportamiento de las estructuras. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que ese elemento va a tener, se va a tensionar, no este elemento, por favor, no este elemento, tampoco esto, sino esta platina. Esta platina va a tener que tensionarse, o sea, se va a tratar de arrancar. En ese orden de ideas le dicen a usted, ingeniero, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Usted le dice, vea, lo que está pasando es lo siguiente, que sobre la platina se va a generar una fuerza así, estoy exagerándola, y una fuerza así. ¿Y cuáles son esas fuerzas? Pues, hombre, son las componentes de esto. O sea, cuando yo aplico estos elementos aquí sobre la platina, se me va a generar una condición que me va a tratar de arrancar esto así, o que me va a tratar de arrancar esto así. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese orden de ideas, Inge? Pues nada, usted tiene que soldar este elemento de tal forma que garantice que esta componente de esta resultante, ¿sí?, sea lo suficientemente adecuada para que no se le rompa, y que este elemento que le está tratando de levantarla también sea adecuado, pues para que le soporte. Entonces, ¿esto en qué termina, ingeniero? En nada, termina en el diseño. Usted ya encontró cuántas fuerzas le está aplicando a la platina. Ahora, con esas fuerzas tiene que evaluar la soldadura que va a tener en esta condición. Siempre pensemos en un ejercicio como una aplicación de algo. Nosotros no estamos formándonos para ser ingenieros de ejercicios, no, estamos formándonos para ser ingenieros, ¿sí?, de aplicación de problemas.